Hay decisiones que pesan. El oficial de guardia del famoso Titanic, un tal David Blair, fue sustituido a último momento por otro, Charlie Lichthoffler. Esta persona es quien tenía la responsabilidad de observar si había objetos que impedirían la travesía, como un iceberg, por ejemplo. Lamentablemente, el cambio de último momento les llevó a que Blair no le diera la llave del locker donde estaba guardado los binoculares. Y ese error, esa decisión de último momento, le costó la vida a más de 1.500 personas cuando naufragó el Titanic. El general Lee dejó una nota detallada, la orden especial 191, con todos los detalles de la preparación del ejército para la decisiva batalla de Antietam. El general Hill descuidadamente dejó la nota en el suelo y llegó a las manos de los soldados de la Unión. Con esta información, las fuerzas del norte tuvieron toda la información para destruir al enemigo en una decisiva batalla, que no solo le costó la batalla, sino que resultó en la liberación de la esclavitud de este país. Una decisión en un momento crítico de nuestra vida puede impactar el resto de nuestros días y en ciertos casos puede impactar el mundo entero. Yo creo que fue una decisión de este tamaño la que encuentro en el capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo que hemos estado leyendo jueves y viernes de esta mañana, de esta semana. Shakespeare nos dejó, entre muchas cosas de la literatura, la pregunta: to be or not to be? That is the question. ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta. La pregunta de hoy es: ¿eres un sacerdote o necesitas un sacerdote? Propongo que pienses detenidamente en esta mañana si tú eres un sacerdote o si necesitas un sacerdote. Porque creo que esto es lo que en los capítulos 19 y 20 de Éxodo nos enseña. En esta lectura de estos dos enigmáticos capítulos nos encontramos al pueblo siendo consagrado en la presencia de Dios, la majestuosa presencia de Dios, la imponente presencia de Dios frente al monte Horeb, al monte Sinaí, donde Él va a revelar los 10 mandamientos. Y como antecedente, el capítulo 19, versos 5 al 7. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro. De entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si hay palabras que puedan restaurar, sanar el dolido concepto de nosotros mismos, de nuestra autoestima, son estas: ser, a los ojos de Dios, un tesoro especial. No somos basura. Habremos hecho algunas cosas quizás mal, pero nuestra identidad no debe ser lo que hemos hecho, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No somos lo que hemos hecho, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Somos
su especial tesoro, le dijo Dios al pueblo de Israel. Y el mismo pensamiento lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4, verso 20. Pero a vosotros el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que fuerais pueblo de su heredad, como lo sois ahora. Para que seas pueblo de su heredad. Su propio pueblo, dice otra traducción. Su posesión más preciada, dice otra traducción del mismo texto. O el pueblo de su heredad. No somos cualquier cosa. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial a los ojos de Dios. Porque somos parte de su heredad. Francisco Lacueva escribe en su interpretación interlineal del Nuevo Testamento, en un pasaje paralelo que encontramos en 1 Pedro, dice, para ser el pecunio exclusivo de Dios. Hemos sido salvados para ser el pecunio, heredad o posesión de Dios. No usamos mucho la palabra pecunio. Es propiedad. El rey o el sacerdote dispone del tesoro de la nación, pero también tiene su pecunio personal, tiene su cuenta personal, su riqueza personal, separada de la nación o del reino. Dios es el Dios del universo, pero tiene una cuenta separada y especial. El pecunio privado de Dios. Somos parte del pueblo de Dios, del pecunio privado de Dios, de la heredad de Él, del tesoro privado de Dios. Somos el tesoro de Dios. Que nuestra mente se inflame con el pensamiento de el llamamiento divino para cada uno de nosotros. Somos un pueblo especial. Somos personas especiales, individualmente, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros como persona. Verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios, amo la verdad, pero Dios me ama a mí. Está muy metido en el concepto de ser cristiano. El saber de que Dios me amó a mí y que Jesús me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Somos parte del pueblo especial de Dios. Volvamos al texto de 5x5x5. Éxodo 19 y ahora el verso 6, donde este privilegio se extiende y da lugar a una pregunta, la que hice al principio. ¿Eres sacerdote o necesitas uno? Y vosotros seréis para mí, le dice Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas palabras le dirás a los hijos de Israel. Como dije al principio, hay decisiones que impactan nuestra vida. Y aquí encontramos al pueblo de Israel con una oferta que podría haber impactado el resto de su existencia terrenal. Quizás tú tomaste alguna de esas decisiones cuando dijiste, me voy a vivir a Estados Unidos. Tu vida cambió para siempre. Cuando en la calle Yapeyú le dije a una chica que la amaba y le di un beso, y eso cambió mi vida para siempre. El trabajo, la decisión de una carrera o un oficio. Y eso te llevó por un camino para el resto de tus días. Hay decisiones que cuentan.
Y aquí, en la lectura, al pie de este imponente monte, el monte de Dios, Horeb, Sión, el monte de Sión, el monte Sinaí, Dios le hace una oferta al pueblo de Israel y les dice: vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. ¿Qué significa ser sacerdote? Significa que puedo tener acceso a su presencia. El sacerdote, entre todos sus privilegios, tiene el de ingresar a la presencia de Dios. De poder volcar mi espíritu y percibir al Omnipotente. Eso es ser sacerdote, es poder tener contacto directo sin ningún otro intermediario de la presencia de Dios. Y Dios le promete que sería un reino donde todos serían sacerdotes, donde cada uno de ellos podría acercarse a la presencia de Dios y percibir su magnificencia y comulgar con Él y adorarle y escucharle. Sin interrupciones, sin obstáculos más que la falta de fe. Y parece ser la oferta del siglo. Sin embargo, hay factores que afectan la decisión del pueblo. Y lamentablemente, tristemente, los llevan a rechazar la oferta divina. Capítulo 20, verso 18. Y todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta, el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio aquellos, temblaron y se mantuvieron a la distancia. Reflexionemos en lo que ha ocurrido. Dios convoca a Moisés y a su pueblo. Dios se revela de una manera majestuosa, imponente delante de ellos en su esplendor de gloria. Dios les expresa su deseo de ser un reino de sacerdotes, cada uno teniendo el acceso a la presencia de Dios y la oportunidad de disfrutar de su comunión como persona directamente. El privilegio que hasta ese momento tenía solo Moisés y algunas personas muy especiales en el llamado de Dios. Pero ahora la oferta se abre a cada uno de ellos y Dios quiere que sean un reino de sacerdotes. Podrían orar sin intermediario, podrían ofrecer sacrificios a Dios. No se trataría de una elaborada vestimenta de sacerdote, era de corazón, de poder conocerle y poder escuchar su voz. De un contacto real, espiritual sí, pero real. Y el temor les gana la mano. Ven los rayos, escuchan la voz, sus conciencias les remuerden, les da temor y rechazan la oferta de Dios. Hay un librito pequeño que se llama Who Moved My Cheese? ¿Quién movió el queso? Termina con una pregunta. ¿Qué cosas habrías hecho si no fuera por el miedo? ¿Cuántos negocios no emprendiste por miedo a fracasar? ¿Cuántas carreras no seguiste porque tuviste miedo de empezar? Y ellos tuvieron miedo. Y entre la oferta de Dios y el miedo les ganó la mano. Y todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta, el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a la distancia. Verso 19. Entonces dijeron a Moisés: gracias, pero no gracias. Thanks, but no thanks.
Le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Qué triste que el ser humano pueda acercarse a Dios y en su temor, ¿por qué? ¿Por la gloria de Dios o por no dejar el pasado? ¿Es por Egipto, por volver atrás o por honrar a Dios? Y en esa lucha a veces gana el enemigo. Y les privó del magnífico privilegio que Dios les daba de ser un reino donde cada uno de ellos sería un sacerdote. Y respondió Moisés, verso 20, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Verso 21, y el pueblo se mantuvo a distancia. El pueblo eligió un intermediario, a Moisés, y le dijo, habla tú con Dios y luego nos dices a nosotros. Y se mantuvo a distancia. Así rechazaron el sacerdocio que Dios les había prometido. Una decisión peor que la del Titanic. Una decisión peor que las peores decisiones que hayamos tomado nosotros en nuestra vida. Avance rápido al Nuevo Testamento. Pentecostés. Desciende el Espíritu Santo. Jesús inaugura un nuevo pacto y nos da una nueva oportunidad. La Iglesia recupera el sacerdocio que Israel perdió. 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios permite que la Iglesia recupere lo que perdió el pueblo de Israel. Y Pedro le dice, hablándole a todos los cristianos, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O eres sacerdote o necesitas uno. O estás con Dios o estás necesitado de Dios. Como sacerdote, yo tengo una gran responsabilidad. ¿Y sabes cuál es mi principal responsabilidad? Es adorar a Dios de todo corazón, con toda mi fuerza, con todo mi ser, pero también amar al prójimo como a mí mismo. Y no hay manifestación mayor y mejor del amor al prójimo que compartir el pan de vida, la salvación de nuestras almas, el agua que satisface la sed eterna del ser humano. Y ante la inminencia de la muerte y del infierno, no puedo dejar de compartir contigo las buenas noticias del perdón y de salvación. Mi responsabilidad como hijo de Dios, como sacerdote, no solo tener acceso para adorarle, sino también para comunicar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Proclamar que hay perdón por la sangre de Jesús. Proclamar que hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamar que hay perdón para todos. Hay perdón los que acuden al Señor Jesús. ¡Qué maravilla! Que Dios nos haya comisionado para compartir el regalo más precioso, la verdad de la vida eterna, para todo aquel que cree, a todo aquel que, dándose cuenta de su condición de pecador, pide perdón a Jesús y recibe como regalo la vida eterna, el perdón, la salvación. ¿Sabes por qué debemos acudir a Él? Repito otra vez,
las palabras de 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo mediador. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Jesús es el sumo sacerdote de nuestra fe. Pero hay algo más. El sacerdote tenía como responsabilidad en el Antiguo Testamento ofrecer los sacrificios, ofrecer un cordero, una oveja. Jesús se ofreció a sí mismo. Él es sacerdote y ofrenda. Por eso dice Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque Él es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Pero también es la ofrenda por nuestros pecados. Y habiendo pagado por nuestra deuda, todo aquel que cree en Él tiene la seguridad del perdón de sus pecados y de que su deuda ha sido saldada. Yo sé que cuando me muera voy al cielo porque Cristo murió por mis pecados. No porque vengo a la iglesia, no porque leo la Biblia, no porque predico la palabra de Dios, sino porque Cristo murió por mis pecados. Él es mi único y suficiente Salvador. Un padre llevó un niño a la juguetería y le dijo, escoge el regalo que tú quieras. Lo que tú quieras, un regalo, escógelo. Yo quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Y le dice el padre, mira, escoge, porque la juguetería va a cerrar. Y en su deseo de tenerlo todo, no se decidió. Y cerró la juguetería y se fue llorando. Tú eres el chico en la juguetería. Y no has escogido todavía el regalo de la vida eterna. No has hecho la decisión más importante de tu existencia. O eres sacerdote o necesitas un sacerdote. Jesús te dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré por él y cenaré con él y él conmigo. Les leo una poesía de Rafael López de Vega. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Pregunta. ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que por mi puerta cubierto de rocío pasas las noches de invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas veces, hermosura soberana, mañana te abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. El no hacer una decisión es una decisión. No puedes lavarte las manos como Pilato. Te puedes lavar las manos, pero no te libras de la responsabilidad. Y por eso, la invitación. Y quiero invitarte a recibir a Cristo si nunca lo has hecho. ¿Qué significa eso? Significa que vas a dejar de confiar en ti, en tu iglesia, sea esta o cualquier otra iglesia, en lo que tú haces o no haces, y confiar exclusivamente en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario.
¿Y cómo se recibe? Es algo entre tú y Dios, con una oración. Y si tú me permites, si no sabes cómo hacerlo, yo puedo guiarte en una oración y tú la puedes repetir dentro de ti. Lo puedes hacer audiblemente o lo puedes hacer en silencio. ¿Quieren orar? Oremos todos. Señor, tú dijiste, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, tú entrarías a él. Y ahora, Señor, te ruego que tú pongas este sentir en aquellas personas que no son sacerdotes, pero necesitan el sacerdote, el sumo sacerdote, a Jesús, que fue la ofrenda también. Y te ruego que pongas en sus labios y en su corazón estas palabras. Señor Jesús, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Dile, me arrepiento de mis pecados. Dile más, te abro la puerta, Señor. Entra en mi corazón. ¿Se lo dijiste? Dile, entra en mi corazón. Tú prometiste entrar y yo te recibo. Y te recibo como el Señor de mi vida. Dile, te recibo como el Señor de mi vida. Oh Dios, yo te doy gracias porque todo aquel que oró esa oración, dice tu palabra, que tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oh Dios, te ruego que tú inundes de gozo aquellas personas que el día de hoy ofrecieron su corazón, escucharon tu voz y abrieron la puerta. Quiero decirles más, queridos hermanos y queridos amigos, que nosotros somos, 1 Pedro 2:9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Has sabido de personas que han estudiado una carrera muy larga y muy costosa y luego hicieron otra cosa? Es decir, no practicaron su profesión. La pregunta de hoy también es, si eres sacerdote, ¿estás practicando tu profesión? ¿Tienes acceso a la presencia de Dios? ¿Estás practicando la presencia de Dios? Separas un momento en tu día y le adoras. Él te ha dado ese gran privilegio. Eres sacerdote. ¿Estás practicando tu profesión? ¿Estás sirviendo a Dios? El sacerdote debe servir. Si quieres servir en la iglesia, antes de irte necesitamos voluntarios. Comienza una semana un mes muy intenso de campamentos, se necesitan voluntarios. Apúntate. El domingo que viene tendremos un picnic, sin duda va a haber oportunidad de servir. Vamos no solo a tener oportunidad de jugar, sino también de usar la piscina, va a estar abierta, los niños se van a divertir, pero todas las funciones y los trabajos de la iglesia se llevan a cabo principalmente por voluntarios. Apúntate, pasa adelante al final, vamos a cantar, vamos a adorar a Dios. Vamos a ofrecerle nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios. Vamos a reconocer nuestra identidad. Somos el pueblo de Dios. Hemos sido llamados con una misión especial. Hemos abrazado la identidad de ser hijos de Dios y parte de su tesoro, de su pecunio particular, de su pueblo escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y vamos a disponernos a servir a Dios, a estudiar la palabra de Dios,
a escucharlas todos los días, de lunes a viernes, pero más, asistir a las clases bíblicas, apuntarnos en las clases de los 10 y 15, de los miércoles. Vamos a servir a Dios, vamos a exponer nuestra vida a la luz de Dios y vamos a exponer nuestro tiempo para servir a Dios. Y Dios está llamando a muchos a integrarse en la iglesia. El viernes tuvimos una hermosa reunión con una docena de voluntarios nuevos y todavía hay lugar para más. Apúntate, ofrécete, danos tu nombre y tu teléfono y te llamamos y serás parte no solo de una vocación, de un título de sacerdote, sino estarás practicando tu profesión. Serás parte del ejército de Dios que está sirviendo a Dios. Y por la gracia de Dios, Dios está cambiando al mundo una persona a la vez. Tu vecino, tu compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Tú eres importante, pero no solo para recibir una dosis de autoestima, sino para servir a los demás, porque tú eres sacerdote. Tú tienes acceso a Dios y tú puedes llevar a Dios a aquellos que todavía están en tinieblas. Tú eres el medio que Dios escogió para compartir la luz, para compartir la esperanza, para levantar el ánimo de los que están cansados, para sostener a los débiles, para visitar a los enfermos. Tú, yo, somos parte de ese ejército, somos sacerdotes y queremos practicar nuestra profesión. Y eso cuesta, te va a costar tiempo, te va a costar esfuerzo. ¿Pero eres sacerdote o necesitas un sacerdote? Yo entregué mi vida a Jesucristo y aunque no soy lo que debiera ser todavía, estoy en el proceso y en ese proceso me gozo en servir a Cristo. Porque verdaderamente gozo da servir a Cristo. Y ha traído en mí una gran satisfacción que el mundo de los negocios no me la pudo dar. Ni el estar con gente famosa y rica tampoco me lo pudo dar. El gozo profundo de compartir el Evangelio y que una persona reciba las buenas nuevas y sea salva. No hay gozo mayor que ser parte de la transformación de una persona. Y Dios me lo ha permitido a mí y a ti. Y de paso, si tú oraste conmigo esa oración, entregando tu vida a Jesucristo, me gustaría dejarte de recuerdo una copia de la poesía que he leído, para que te sirva de recuerdo de este día y que apuntes que este día tú hiciste esa oración para servir a Cristo.